There's no sense in knowing something unless you understand it. The all-new, completely different Gilbert chemistry sets. Vendidos por primera vez en 1791 a un público con conocimientos científicos, los juegos de química o sets de química han ocupado desde entonces muchos nichos, desde coloridos juguetes para niños hasta herramientas educativas esenciales. Ahora, tras años de abandono por parte del público, los juegos de química modernos están preparados para hacer frente a los problemas del siglo XXI. Conócelos en este video. Los juegos de química nunca fueron solo juguetes. A lo largo de los años han estado ligados al estatus de la ciencia. Los padres veían en ellos los bloques de construcción para una carrera de química, mientras que los educadores después de la Segunda Guerra Mundial encontraron una valiosa herramienta de la Guerra Fría. Más tarde los reguladores se preocuparon por la seguridad, ya que la sociedad tomó nota de los peligros que planteaba la ciencia. Los juegos de química mostraron el alto valor a que se le debe a la ciencia y sufrieron cuando ésta cayó en desgracia. Hoy en día la ciencia vuelve a estar en el punto de mira del público y los juegos de química regresan. Uno de los primeros juegos de química o set de química portátil se menciona en el texto de Johann Friedrich Gautrey de 1791, llamado Descripción de un cofre portátil de química o una colección completa de pruebas químicas. Impreso originalmente en alemán, los cofres eran para uso de químicos, médicos, mineralogistas, metalúrgicos, artistas científicos, fabricantes, agricultores y cultivadores de la filosofía natural. El contenido incluía cristalería, reactivos y un soplete. Las pruebas o experimentos son básicos y proporcionan una base firme para los que estudiaban la ciencia. En 1797, James Woodhouse, profesor de la actual Universidad de Pensilvania en Filadelfia, escribió el Young Chemist's Pocket Companion, su propio volumen de experimentos químicos relacionados con un laboratorio portátil. Los experimentos de la obra de Gautrey y Woodhouse eran similares, con algunas ligeras variaciones en la técnica y el enfoque. El público, sin embargo, había cambiado. Woodhouse señala en su portada que había creado su obra para el uso de damas y caballeros, no solo de científicos. Por la misma época, el químico Friedrich Acum, más conocido por su lucha contra la adulteración de alimentos, también escribió experimentos para sets de química portátil. Sus kits contenían al menos el doble de experimentos que los de Woodhouse y Gautrey, y están ordenados por el material que se probaba. Todos los experimentos con gases en una sección, todos los experimentos con agua en otra, y así sucesivamente. Acum destinaba sus obras únicamente a los estudiantes y profesionales de la química. Los anuncios colocados en la portada de los libros de Acum recuerdan al lector que debe comprar los materiales en su tienda de Londres. En una época en la que la publicidad era limitada, estos avisos eran la única forma, aparte del boca a boca, en la que las empresas y los comerciantes podían dar a conocer sus productos. Gautrey, Woodhouse y Acum aprovecharon la amplia popularidad que la causaba la ciencia a principios del siglo XIX. Las conferencias y demostraciones públicas ampliamente publicitadas atraían tanto a la élite como al pueblo. Algunos de los científicos más prestigiosos de la época, como Michael Faraday y Humphrey Davy, se convirtieron en figuras públicas por derecho propio y hacían frecuentes demostraciones públicas de sus investigaciones. En parte, la gran popularidad de la química durante esta época puede atribuirse a las conversaciones sobre química de James Marcet. Publicada por primera vez en Inglaterra en 1805 y en Estados Unidos en 1806, Conversaciones sobre química tuvo muchas ediciones. Durante las conversaciones, la señora B, la protagonista, demuestra los conceptos utilizando términos sencillos y circunstancias cotidianas familiares. Siguiendo el ejemplo de Marcet, personas como Mary Thompson, Elizabeth Cady Agassiz y el reverendo J. L. Blake escribieron textos científicos de gran popularidad con el mismo formato conversacional. Sets similares a los descritos por Woodhouse, Gautrey y libros como el de Marcet siguieron produciéndose y comercializándose hasta mediados del siglo XIX. Pero en la década de 1860, una nueva empresa entró en el mercado, creando nuevas técnicas de comercialización y nuevos públicos. En su apogeo, John J. Griffin & Sons fabricó y vendió 11 categorías diferentes de sets químicos, desde los más sencillos para los simples curiosos o los estudiantes principiantes hasta los sets específicos requeridos por los colegios y universidades de toda Inglaterra. Se ofrecían conjuntos específicos para los estudiantes del Royal Naval College, el Royal Agricultural College, la Universidad de Oxford y la Universidad de Cambridge, así como conjuntos fabricados específicamente para los directores de escuelas primarias.
La diversidad de los juegos Griffin aseguró su dominio. Hasta finales de la década de 1940, ninguna otra marca de kits de química fue tan popular. La producción de kits de química disminuyó al iniciarse la Primera Guerra Mundial, después de que Alemania, entonces el mayor productor de productos químicos en bruto, dejara de exportar. En Inglaterra y Francia, los gobiernos desviaron la limitada producción química nacional a usos bélicos, dejando a las empresas como Griffin sin suficientes productos químicos para sus juegos. Mientras aumentaban las tensiones en Europa, en 1914 nació una pequeña empresa en Hagerstown, Maryland. El objetivo de Porter Chemical Company era fabricar y vender preparados químicos y otros materiales y artículos. Los fundadores de la empresa, los hermanos John Jay y Harold Mitchell Porter, decidieron concentrarse en los juegos de química por su facilidad de fabricación y porque eran uno de los pocos juguetes intelectualmente estimulantes para los niños. Centrados principalmente en la ciudad del Atlántico Medio de Filadelfia, Baltimore y Washington, los primeros juegos de Chemcraft de Porter aparecieron en 1915 y rápidamente ganaron una inmensa popularidad. Los juegos pronto llegaron a las estanterías de las tiendas de cadena. La primera línea de Chemcraft solo incluía 2 o 3 tipos de juegos con un folleto estándar, pero a medida que aumentaba su popularidad entre los niños, también lo hacía el número de juegos ofrecidos. En un año cualquiera de la década de 1950, Porter ofrecía entre 10 y 15 juegos diferentes que variaban en tamaño desde 10 piezas hasta más de 100 y un precio a partir de $1. En 1920 surgió un rival, Alfred Carlton Gilbert, que comenzó a vender sencillos juegos de microscopio y Chemical Magic. Estos primeros incluían instrucciones sobre cómo montar espectáculos de magia utilizando los experimentos y productos químicos proporcionados. Durante los 30 años siguientes, Porter y Gilbert compitieron en un mercado en expansión. Compitieron por los compradores y el espacio publicitario, normalmente en los cómics, Popular Science y otras revistas dirigidas a los niños. Las dos empresas competían incluso en los diseños de los juegos, cada una de las cuales no quería parecerse demasiado a la otra y quería ser más colorida y llamativa. Después de la Segunda Guerra Mundial, a Porter y Gilbert se les unieron otras marcas como Skillcraft, Handy Handy y Midget Lab, nuevas empresas que pretenden aprovechar la creciente popularidad de este juguete. Los primeros sets se presentaban en cajas de cartón o de madera pintada. Los juegos posteriores tenían cajas de aluminio y de hojalata pintadas en colores brillantes con imágenes de niños jugando con tubos de ensayo y otros equipos de laboratorio. Los juegos posteriores incluían imágenes de cohetes, satélites y submarinos, y los llamados juegos atómicos mostraban imágenes de torres de refrigeración, el símbolo universal del átomo. El contenido de los sets era bastante similar de una empresa a otra e incluía un libro de instrucciones, una gradilla para tubos de ensayo, una balanza simple, una lámpara de alcohol y una variedad de productos químicos. Las ediciones posteriores incluían complejos microscopios e incluso alguno que otro un espintiloscopio, un dispositivo utilizado para ver las ondas de radiación emitidas por las muestras de polvo de uranio empobrecido que la acompañaban. La aparición de Porter y Gilbert con su singular estrategia de marketing abrió el juego de set de química a un mercado totalmente nuevo. Los niños habían sido con frecuencia el objetivo favorito de las tiendas, que conocían la influencia que ejercían sobre el bolsillo de sus padres. Pero Porter y Gilbert dieron con algo nuevo. Comercializaron los kits de 2 maneras distintas, para los niños como juguetes, pero para los padres como una puerta de entrada educativa a una posible carrera. El eslogan corporativo de Chemcraft en esa época, experimentar hoy, científico mañana, encarna perfectamente esta idea. A mediados de la década de 1950 surgió un segundo enfoque, la idea del liderazgo mundial y la responsabilidad global a través de la ciencia. Los albores de la era nuclear y la carrera espacial planteaban grandes problemas que necesitaban grandes soluciones. Por ello, el público empezó a esperar más de la química y de otras ciencias. Los desarrolladores de los programas, por lo general químicos y físicos académicos e industriales, de Gilbert, Porter y las demás empresas decidieron que los niños necesitaban una base en temas más complicados, como la fusión y la fisión, e incluso la mecánica cuántica. Las portadas abstractas y el nuevo eslogan de Chemcraft, Porter Science prepara a los jóvenes americanos para el liderazgo mundial, reflejan este cambio. Los juegos comercializados específicamente para niñas no aparecieron hasta finales de los años 50. Se llamaban Lab Technician Sets y contenían poco más que un microscopio de plástico y portaobjetos preparados. Las cajas rosas mostraban a niñas trabajando con otras niñas. Esta barrera de género en las carátulas de los sets continuó hasta mediados y finales de los años 60, después de la cual se mostraban a niños y niñas trabajando juntos, normalmente supervisados por un químico profesional con una inmaculada bata blanca de laboratorio.
La aparición del supervisor en la portada de los platos marcó el inicio de otro cambio fundamental de las empresas para enfatizar la seguridad de sus productos. A mediados de la década de 1960, la creciente preocupación por la seguridad hizo que muchos juguetes se consideraran demasiado peligrosos para los niños. Los padres ya no querían que sus hijos jugaran con productos químicos sueltos o que doblaran vidrio con una lámpara de alcohol en el sótano. Gilbert y Ken Kraft llegaron a poner etiquetas en la parte delantera de sus juegos asegurando a los padres que habían pasado las pruebas de seguridad y contenían productos químicos no tóxicos y no explosivos. A partir de la Ley Federal de Etiquetado de Sustancias Peligrosas de 1960, la regulación gubernamental de los productos químicos cambió fundamentalmente la composición de los juegos de química y limitó los experimentos posibles. Cualquier material considerado inflamable, tóxico, explosivo o cáustico o que fuera irritante o fuertemente sensibilizador debía ser etiquetado. Se acabaron los ácidos clorhídrico, sulfúrico y las lámparas de alcohol. El presidente Richard Nixon firmó la Ley de Seguridad de los Juguetes en 1969, que creó las primeras normas de seguridad estadounidenses para los juguetes. El Departamento de Salud, Educación y Bienestar Social pasó a encargarse de probar y regular, inclusive prohibir, todos los juguetes vendidos en Estados Unidos. En 1972, la recién creada Comisión de Seguridad de los Productos de Consumo empezó a establecer normas de seguridad, obligando a las empresas a responder a preguntas sobre qué contenían los juegos de química y por qué. ¿Era apropiado enseñar a los niños a doblar vidrio o a fabricar gases con ácidos? ¿Qué posibilidades había de que lesionaran o de que incendiara una casa? Antes, Gilbert y Porter solo respondían ante sus clientes y asesores, ahora lo hacían ante comisarios sin formación científica. La Ley de Control de Sustancias Tóxicas, aprobada en 1976, añadió más límites, prohibiendo directamente algunas sustancias químicas y regulando las cantidades en las que podían obtener otras. La ley también obliga a las empresas que vendían productos químicos a llevar un registro de quién compraba qué y en qué cantidades. Con la creciente reglamentación y la ilusión tanto de los productos químicos como de los experimentos, la popularidad de los juegos de química se desvaneció. Los cuadernos de experimentos disminuyeron de más de 100 páginas a 25 o 30 páginas de experimentos sencillos, seguros y rutinarios. Tanto Porter como Gilbert cerraron el negocio, Gilbert en 1967 y Porter en 1984. Otro factor que contribuyó al declive de los juegos de química fue la cambiante visión pública de la ciencia, y en concreto de la química. En 1962, la obra Primavera Silenciosa de Richard Carson llamó la atención del mundo entero sobre la prevalencia y los efectos de los pesticidas. La contaminación del aire resultó ser una potente fuente de preocupación en ciudades como Los Ángeles y Nueva York. Las devastadoras deformidades de las extremidades causadas por el medicamento talidomida influyeron aún más en la opinión pública sobre la química. A medida que la palabra química en los juegos de química pasaba de ser positiva a negativa en la mente de padres y niños, la demanda se desvanecía. A finales de la década de 1980, con el resurgimiento del interés público por la ciencia, estos juguetes educativos resurgieron. La opinión pública sobre la ciencia, en concreto la química y la física, había cambiado radicalmente. Nuevos retos como el VIH, el cáncer, la sobreexplotación agrícola y la necesidad de nuevos materiales impulsaron la renovada influencia de la ciencia, y el aumento de la alfabetización científica ayudó. Con algunas excepciones, los juegos actuales son más pequeños, menos llamativos y contienen menos sustancias químicas. Muchos juegos presumen de no contener ninguna sustancia química, pero atraen a los niños a la ciencia de forma creativa. Grandes instituciones como el National Geographic, el Instituto Smithsoniano y la Universidad de Cambridge producen sus propios juegos de marca o respaldan los producidos por otros. El atractivo de Harry Potter, la química de la cocina y la grosología son innegables desde el punto de vista del marketing. Los nuevos componentes informáticos y basados en la web crean un juego de química interactivo adecuado para los niños del siglo XXI. ¿Alguna vez pediste un juego de set de química como juego para Navidad? ¿Conoces si en tu país se comercializaban o habían empresas que los fabricaban? Deja tu opinión en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y no olvides de visitar quimicafacil.net para más información del mundo de la química y la ciencia. Hasta un próximo video.